De Querétaro. La entrevista a Radar News. Bueno, gracias, las 8:03, 8:03. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Seguimos atentos con el tema de la Universidad Autónoma de Querétaro para ya presentarle un reporte completo de qué facultades, dónde, cómo, cuándo y qué está ocurriendo, y que le podamos informar puntualmente con evidencias y hechos también tangibles, ¿no? Aquí en este espacio informativo. Mientras eso ocurre, ya estamos en la línea y listos, gracias, con la doctora Martina Pérez Rendón, la secretaria de Salud en el estado de Querétaro, a propósito de las disposiciones, obviamente, que se dieron a conocer, que se han publicado el pasado 27 de septiembre en la sombra de Arteaga, de acuerdo justamente a una decisión que tomó el comité técnico por unanimidad para determinar el escenario A ya en el estado de Querétaro, y además dar a conocer de esta forma pues las acciones, las medidas de seguridad sanitaria que se están implementando a propósito justamente de esta situación en el estado de Querétaro. Doctora Martina Pérez Rendón, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Aurelio. Bien, gracias, aquí con el gusto de participar contigo. Gracias, doctora, y gracias también por platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. La gente entiende que la publicación, obviamente, en el diario, en la sombra de Arteaga, en el diario oficial en el estado de Querétaro, pues es una determinación importante, pensada, razonada, sustentada en una serie de evaluaciones también técnicas, pero de repente como que no queda claro cuál fue la razón fundamental, cuál es el motivo y si se hizo de la misma manera o se está haciendo de esa misma forma, por ejemplo, en otros estados de la República, para mantenernos en el escenario A, doctora. Sí, Aurelio, mira, como ustedes saben, el comité sesionamos con regularidad, analizando el comportamiento internacional, nacional y estatal de la COVID-19. Sí. En este momento hay varias circunstancias que se conjuntan y que permiten tomar esta decisión que ustedes ven ahí publicada. Una es, ha disminuido la positividad, es decir, de cada 100 muestras, ¿cuántas salen positivas? Y andamos alrededor de 12 muestras, sí. El 12%, que ha ido disminuyendo de en algún momento que llegamos a tener casi el 80%, ahorita estamos en el 12%. Sí. Por otro lado, la hospitalización, donde también ha bajado de manera considerable, tanto en hospitales públicos como privados. En el reporte de la Red Irak, por ejemplo, en el día de ayer teníamos solo 2 pacientes hospitalizados. Okay. Sí. Y el otro es la cantidad de pacientes que vamos identificando como activos, que también esto ha ido disminuyendo de manera considerable. Ahorita tenemos en la demanda alrededor de entre 50 a 60 personas que se acercan para que se les tome la muestra. Sí, doctora. Y decíamos, pues de eso solo el 12% sale positivo. Sí, claro. Otra variante, no variante, sino otra circunstancia que se consideró es que la variante que sigue circulando es Omicron, y que a pesar de las subvariantes no ha habido un comportamiento más agresivo del virus. Pues también eso abona a esta decisión, y la cobertura de vacunación en el estado, que afortunadamente pues en los mayores de 18 años estamos alrededor del 91, entre el 91 y 95%, somos el segundo estado con mejor cobertura de vacunación, y que vamos avanzando en los pequeños y adolescentes, el grupo de 5 a 17 años, en esta cobertura. Entonces, todo eso sumó para tomar esta decisión y dejar, pues, sin retirar del todo el cubrebocas. Ustedes lo pueden ver ahí, lo seguimos recomendando en las personas con síntomas respiratorios, o si vas a acudir a algún espacio donde esté reducido, cerrado o mal ventilado. Sí, claro. Ahora ha habido también algunos detalles, porque la gente nos comentaba y nos preguntaba, ¿me tengo que seguir vacunando? ¿Sí voy a vacunarme si ya no usamos el cubrebocas? ¿Quiere decir que los riesgos del COVID-19 han desaparecido? Y eso creo que tiene que quedar claro, doctora. ¿Existe el riesgo todavía?
Por supuesto, decía yo, de cada 100 muestras, o para hacerlo más claro, de cada 10 muestras, alrededor de 2 salen positivas. El virus sigue estando ahí, sigue circulando, sigue contagiando gente y lamentablemente sigue falleciendo por este padecimiento, mucho menos que antes, y esto gracias a la vacunación. Así es que si la pregunta es, ¿debo acudir a vacunarme? Por supuesto, hay que completar los esquemas, completar nuestra tercera dosis, en el caso de los adultos mayores hasta su cuarta dosis, estar muy atentos a las convocatorias. Ustedes han visto la política nacional ha ido teniendo adecuaciones, entonces estemos atentos y puede ser que nos toque a nuestro grupo otra recomendación o que se tome otra decisión, pues estar atentos para que a quien corresponda vacunarse así lo haga. Ok, doctora, yo entiendo que usted, bueno, esas son las determinaciones desde la perspectiva de salud. En la parte educativa, que también van de la mano, decía hace un momento el coordinador de la UCEBEC, Raúl Iturralde, bueno, nosotros no les vamos a exigir en la entrada a los niños el uso de cubrebocas, pero ya en el salón, en las escuelas públicas de educación básica, sí les vamos a pedir que utilicen el cubrebocas. Y ahí entonces los padres de familia como que se genera cierta confusión, doctora. ¿Qué hay que hacer al respecto en las escuelas? No, mira, precisamente el acuerdo es muy claro. En donde recomendamos el uso de cubrebocas es en estos espacios que pudieran estar reducidos, cerrados o mal ventilados. Sabemos que en nuestras escuelas públicas los grupos de alumnos son bastante grandes. Ahorita por el tiempo de frío se va a complicar un poco el ventilar los espacios, de tener las ventanas abiertas. Lo recomendamos, si esto es posible, pero pues si hace mucho frío, entonces se cerrarán esas ventanas y la puerta y seguramente, o más bien ahí en ese momento pedimos que utilicen el cubrebocas los pequeños. Entonces, en esos espacios cerrados, pero bueno, en los patios, al momento del recreo, de las en los pasillos, de las pues podrán retirárselo. Digamos, de las actividades al aire libre que puedan hacer los chavitos. Exactamente, Aurelio. En esas actividades al aire libre, pues seguramente no lo requerirán. Otra cosa que hemos puntualizado es que, bueno, esta es la determinación o la recomendación que se hace a través de la propia recomendación que hace el comité, pero puede ser algún establecimiento que decida sí seguirlo solicitando, pues respetemos, es parte de los requisitos seguramente de admisión en algún espacio. Llevemos siempre un cubrebocas a la mano para colocárnoslo en donde no sea requerido, o si nosotros llegamos a un espacio que identificamos de riesgo, estos espacios cerrados, reducidos o mal ventilados, y colocarnos el cubrebocas. Comentábamos al principio de este espacio en un centro comercial, ¿no? Que incluso me planteaban aquí los amigos de la audiencia algún caso de que no lo dejaron entrar porque no llevaba cubrebocas. ¿Qué hacer en ese caso? Uno puede decir, bueno, por conciencia está bien, me lo están pidiendo, me lo pongo y ya entro a la tienda y punto, y se acabó. Pero entonces queda como que no claro la determinación si es obligatorio o no, o hasta dónde llegaría el derecho a usar o a no usar el cubrebocas, o a exigir incluso el uso de cubrebocas, doctora Martina Pérez Rendón. Vuelvo a repetir, Aurelio, queda ya como una recomendación de hacerlo obligatorio en todos los espacios, eso ya queda abrogado. Okay. Y sin embargo, sí queda a discreción de los establecimientos el seguirlo solicitando o no. Si yo soy un establecimiento que me identifico que no puedo tener la ventilación adecuada, que pues sí en algún momento puede tener aglomeración de gente, pues seguramente lo voy a pedir. Sí, y eso está en mis facultades. Y si tú quieres entrar a mi establecimiento, te tienes que poner el cubrebocas. Pero eso queda a discreción. Ya sales del establecimiento, hay espacios abiertos, está ventilado, corre el aire, te lo puedes retirar. Correcto. Pues la recomendación o la sugerencia es que siempre portemos un cubrebocas en la bolsa para que cuando lleguemos a algún lugar donde sí lo requieren,
no lo coloquemos. ¿Qué va a pasar en el transporte público de pasajeros y qué hay en el transporte público de taxi? Personas van a abordar un taxi, tengo que llevar cubrebocas. Yo lo entiendo que es voluntario y que además es de conciencia, doctora, pero digo, nada más para que nos quede claro, voy a abordar un taxi, yo tengo que usar el cubrebocas, ¿puedo no usar el cubrebocas y abordar el taxi? Pues si el conductor del taxi me pide que me coloque el cubrebocas, me lo tendré que colocar. Vuelvo a insistir, quedará a discreción de estos medios. En el transporte público, pues como bien comentas, en conciencia será, la sugerencia es que lo utilicen, pero si no lo llevas, pues eso no será un motivo para que no te permitan abordar. O sea que ya no es obligatorio, pero la recomendación es que lo sigamos usando. En estos espacios, en estos momentos que, insisto, son los lugares identificados de riesgo, porque es donde se pueden concentrar secreciones que en algún momento pudieran estar contaminadas y poder infectarnos quien las estemos respirando. Doctora Martina Pérez Rendón, ayer alguien me comentaba así en el sentido común, oye, estamos en una época ya de frío, todavía no llegamos al invierno, pero han bajado sensiblemente las temperaturas, estamos en época de influenza, no nos pudimos haber esperado a otro tiempo, en otras mejores condiciones para erradicar ya el uso de cubrebocas en Querétaro. Pues bueno, no lo estamos erradicando, o sea, siguen estando ahí las recomendaciones. Ciertamente se vienen estas bajas temperaturas, pero igual que las otras enfermedades respiratorias, la COVID-19 se transmite de la misma forma y la sugerencia es utilízalo en estos espacios identificados de riesgo. Y no solo vamos a limitar el contagio de COVID, sino también de las otras enfermedades respiratorias como influenza que bien mencionamos. Claro. Ahora, en el Diario Oficial de la Federación, el tema de comercios, específicamente restaurantes, dice a 100% de su capacidad. Yo tengo un restaurante y digo, aquí nadie usa el cubrebocas. ¿Puedo hacer eso también? Pero se les está pidiendo que sigan utilizando los medidores de CO2. Ajá. Y que tengan su protocolo para cuando llegue a 700 partes por millón o más, el poder ventilar, separar a las personas, colocar ventiladores de forma que el espacio se airee, circule el aire y disminuyan esa concentración de CO2 y por lo tanto de otras partículas que pudieran ser infecciosas. Ok, doctora, ¿Querétaro ha sido el único estado? ¿Ya hay más estados en la República? ¿Usted tiene alguna información al respecto en las que se haya implementado ya una disposición como la que se anunció esta misma semana por el Comité Técnico? Sí, ya hay más estados. Yo creo que el primero fue la Ciudad de México, pero Nuevo León, San Luis, Coahuila, o sea, ya todos los estados hemos ido transitando. Hubo estados incluso donde en algún momento ni siquiera fue obligatorio el uso de cubrebocas, en otros donde había sanciones. Aquí, aunque siempre se manejó como obligatorio, pues nunca hubo una sanción. Si no lo traías, no te iban a poner una multa ni te iban a arrestar. Sí. Pero bueno, más bien se fue trabajando en esta conciencia, en esta corresponsabilidad en el cuidado de la salud, y creo que hubo una muy buena respuesta, y tan es así que bueno, pues tenemos buenos resultados en cuanto a los números. Bueno, finalmente, doctora Martina Pérez Rendón, secretaria de Salud, son las 8:16 de la mañana. Así como digo una cosa, digo otra. ¿Habrá sanciones para quien no atienda estas disposiciones aquí en el estado de Querétaro que se ha publicado en la sombra de Arteaga? No, Aurelio, nunca, repito, aunque en algún momento la disposición fue obligatoria, nunca hubo sanciones. Pero se a la conciencia. Se clausuraron negocios. Bueno, esto era, en los negocios, pero porque había toda una serie de circunstancias en torno precisamente al escenario. O sea, había aforos restringidos, había otras situaciones que se vigilaban, y ahí sí hubo cierre de algunos establecimientos, que la mayoría hubo una muy buena respuesta y fueron haciendo adecuaciones a sus protocolos, y creo que no tengo el número del universo de establecimientos, pero en realidad pues los que se vieron afectados fueron pocos. Se resolvía el tema que hubieran infringido,
y se volvían a aperturar. Finalmente, ¿cabría alguna posibilidad, doctora, agradeciendo su presencia, de que se pudiera revertir este escenario a la doctora Tere García Gasca, rectora de la UAC? Dijo, incluso aquí en la UAC vamos a seguir utilizando el cubrebocas, que se pudiera revertir y regresáramos al escenario B, a los otros escenarios C, a los que llegamos incluso aquí en Querétaro. Sí, por supuesto, el riesgo está ahí presente. Recordemos que este virus ha sido con un comportamiento pues nada predecible. Pudiera aparecer una variante que fuera mucho más agresiva, que generara más pacientes hospitalizados y seguramente tendríamos que reducir nuevamente la movilidad. Correcto. Y pues, volver a hacer obligatorio el uso de cubrebocas. Bueno. Pero bueno, esperemos, tengamos confianza en que Omicron siga siendo la variante circulante y que no tengamos un mayor impacto, pues ya ahorita, pues más bien a fines del año, que fue donde hemos identificado que empieza el incremento de casos. Bueno, doctora, pues le agradezco mucho, le mando un saludo, un abrazo. Me preguntan en escuelas particulares cómo serán las disposiciones también para el uso de cubrebocas. ¿Se sigue utilizando o no? ¿Será obligatorio o no? ¿O cuál será el criterio que están o la exigencia de las autoridades? Me pregunta Iván Álvarez. Ajá. Hemos tenido reuniones con la Secretaría de Educación. La verdad es que yo ayer no estuve aquí en Querétaro y un poquito desconectada de la cuestión de redes y de seguimiento a las publicaciones, sí. Pero la Secretaría de Educación hará una publicación muy puntual y aquí creo que un poquito más la recomendación de cada una de las escuelas pudiera adoptar criterios propios, entonces estar atentos con sus directivos, con sus comités de padres de familia y de salud que ya están conformados en cada una de las escuelas, sí. Y será una decisión muy particular en cada una de ellas. ¿Esa determinación será hoy, en este fin de semana, en estas próximas horas, doctora? Sí, seguramente estará ya publicándose o dándose a conocer cuál va a ser, cómo se va a manejar en términos generales, pero habrá particularidades, igual que como mencionaba yo, de los establecimientos, cada escuela podrá tomar una decisión en particular. Bueno, pues doctora, le agradezco mucho como siempre, que tenga buen día, gracias por tomarnos la llamada de platicar con la audiencia de Radar News y seguimos al habla, seguimos a la orden como siempre, doctora, muchas gracias. Igualmente, Aurelio, quedamos a la orden. Igualmente, día. Muchas gracias como siempre y gracias también por tomar esta conversación. Y alguna vez yo lo platicaba haciendo un recorrido con una niñita, mi querido Emanuel, en Amealco, digamos en Amealco, una escuelita en Amealco, Rincón de la Florida, me acuerdo todavía, un frío tremendo, maravillosa la comunidad, íbamos a hacer una evaluación educativa y de repente llego con una niñita así con con rojos porque hace frío tremendo y luego el sol quema, en fin, ahí es delicado. Y le pregunto, oye, ¿y estudiaste, mija? Y me dice, bueno, pues poquito sí, poquito no. O sea que quién sabe. O sea que como diría la abuela Pava, como digo una cosa, digo la otra, así es de que es obligatorio, no es obligatorio, es opcional, es voluntario. En donde sí, pues bueno, es de una cuestión de conciencia. Pero entonces abre una posibilidad de un sinfín de situaciones en las que me parece tendríamos que precisarlo para también señalar, primero, lo que decía bien la doctora, ¿no? El razonamiento de por qué la razón se quitó el cubrebocas o el uso de cubrebocas como, entre comillas, obligatorio, porque bajó la positividad, porque bajó el número de fallecimientos, porque bajó el número de hospitalizaciones, porque bajó también el número de pacientes activos, aunque el riesgo sigue latente. Tendremos que utilizar en esta temporada, sobre todo que se avecina del año, en invierno, en diciembre, cuando bajan las temperaturas, el uso de cubrebocas. Pero la pregunta es en términos de política pública. ¿Qué hacemos en los comercios? ¿Qué hacemos en el maratón Querétaro 2022? ¿Qué hacemos en las escuelas públicas? ¿Qué hacemos en las escuelas privadas? ¿Qué hacemos en las empresas? Y, por ejemplo, ahorita me están hablando y me están diciendo, oye, había todo un mecanismo, yo me siento mal, ¿tienes que acudir a trabajar o no? Te van a ¿cómo se dice? La falta, ¿no? Que te van a justificar la falta o no, o sí te la van a contar. O en las escuelas incluso, ¿no? Me siento mal, tengo tos, tengo los síntomas, pues no voy a ir a la escuela, ¿no? ¿Qué va a pasar con esos chavitos, con esos niños, con esos maestros, con esos trabajadores? Creo que falta puntual una definición pública
de lo que debemos hacer y de lo que no debemos hacer para que no quede duda de nada en el término del uso o no del cubrebocas aquí en Querétaro. Son las 8:22, su opinión siempre la más importante. Hacemos una pausa, regresamos enseguida con más. Acompáñanos a un corte comercial. Regresamos con más en transmisión simultánea. Radar TV, conectando en